Miguel, no sé si puedes ir tomando el tiempo igual, por favor. Total. Buenos días, ingenieros. Buenos días. Somos el equipo 4. Somos el equipo 4, número de protocolo 53. El diseño de línea de producción para reciclaje de rebaba metálica en forma de briqueta a un ritmo de producción de 10 toneladas por turno. El equipo está formado por el ingeniero García Campero Javier, el ingeniero García Pérez Saúl, el ingeniero Rivero Duarte Galilea, el ingeniero Vargas Martínez Guadalupe y su servidor Magdaleno Col Miguel Ángel. Asesorados por el ingeniero Bernal Rodríguez Alfredo, el maestro en ciencias Martínez García Abraham, el ingeniero Rodríguez Mena José Armando. Se va a ver la sesión número 4, tolerancias GD&T. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el contenido, donde vamos a tener conceptos de la página 5 a la 8, ajustes básicos de piezas de acoplamiento del 9 a la 13, condiciones de material de la 14 a la 16, sistemas de barreno, sistema de eje único y tolerancias geométricas sucesivamente. La que sigue, por favor. Buenos días. Para empezar, como introducción tenemos que la industria ha comenzado a afrontar la realidad en un entorno tecnológico que no permitirá perder tiempo para hacer ajustes individuales y necesarios en las piezas. Como ayuda tenemos que el dimensionamiento geométrico, cuando se usa correctamente, ayudará a asegurar la funcionalidad de las piezas. En el plano se le dan dimensiones que definen las características geométricas como lo son longitudes, diámetros, ángulos y posiciones, las cuales deben ser claras y precisas y tener una interpretación clara. De igual forma, los planos para la industria requieren de tolerancias en las dimensiones. ¿Esto para qué? De manera que los componentes puedan ser ensamblados de una manera correcta y de que satisfagan las exigencias de la fabricación y su producción de las mismas. Buen día. Iniciaremos con unos conceptos. El primero es el de el que es una tolerancia y es la cantidad total en la que va a variar el tamaño o ubicación permitida en una dimensión. Los límites de una dimensión de tolerancia son los más grandes y los más pequeños que puede tener una pieza. En este caso sería el límite máximo y el límite mínimo. Y el tamaño básico es el tamaño a partir del cual se van a calcular estos límites. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un rectángulo que de altura tiene 500 milésimas o 0.5 pulgadas. Nuestra tolerancia sería de 0.01. Nuestra dimensión básica sería de 0.50 y nuestro límite mayor sería de 0.51 y el inferior el mínimo de 0.51. 49, perdón, 0.49. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se muestran una comparación de lo que es una dimensión nominal y una dimensión básica. La dimensión nominal es la identificación de la dimensión, generalmente se indica en fracciones de pulgada. ¿Esto dónde lo podemos ver? Esto normalmente se puede ver en dimensiones de piezas comerciales o en su caso en roscas, ya sea externas o internas. Y la dimensión básica es la que se utiliza para diseño, enunciada en milésimas de pulgada. En ocasiones coincide su valor con la dimensión nominal y desde donde se calculan los límites de la dimensión del componente aplicando una tolerancia y discrepancia. Ahora, como definición de discrepancia, es la diferencia entre la dimensión real, ya sea la máxima o la mínima, con la dimensión básica. En el siguiente ejemplo, esta discrepancia solo actúa en un sentido, ya sea un límite, bueno, dado como límite parcial, ya sea positivo o negativo. Si recordamos, existen 12 grados de libertad. ¿Qué es un ajuste? Un ajuste es un juego o interferencia entre dos componentes o cuerpos cuando se ensamblan entre sí.
las piezas de acoplamiento. Un poquito más fuerte, Gali, porfa, ¿no? Ok, se tienen 3 áreas, ¿ya me escuchan mejor? No se escucha, ¿Sí? no se entiende. ¿Ya se escucha mejor? Más cerca del micrófono. Me parece que hay interferencia con otro micrófono en general. A ver. ¿Ya se escucha mejor? No, ¿No? no se escucha mucho, muy lejos. ¿Ya me escuchan? No todavía, me Muy falta un lejos, poco más. porque tengo el micrófono muy cerca. Ok, ¿Así me escuchan más? ya. Ok. Como les comentaba, tenemos lo que son los ajustes básicos de las piezas de acoplamiento. Y esto, bueno, son 3 áreas a estudiar, que serían los ajustes de holgura o claro, la tolerancia y el ajuste de interferencia. Tenemos el primero, que sería el ajuste de holgura o claro, y este es cuando 2 piezas o componentes tienen unos límites, siempre darán un ensamble con juego. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el ajuste de holgura o claro, que nos indica que la parte 1 encajará en la parte 2, sin importar el tamaño de las partes dentro de la zona de la tolerancia dada. En la parte de arriba se observa parte 1 y parte 2 por separado, y abajo cómo sería ensamblada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos la tolerancia, que es la diferencia entre los límites que hay en un ajuste. Podemos tener un margen, un espacio libre mínimo, y por otro lado también hay un máximo. Para obtener la condición máxima de material o MMC, tenemos la condición máxima de material para un agujero, la cual estará representada por la menor cota del agujero, y la condición máxima del material, o en este caso el eje, sería la mayor cota del material. En este caso, con el ejercicio anterior, vamos a tener la cota máxima del agujero, que sería de 0.503 milésimas, menos la condición máxima del material del eje, que sería de 0.502 milésimas. Haciendo esta diferencia se va a tener una tolerancia o condición máxima de material de 0.001 milésimas. La siguiente, por favor. Después tenemos el espacio libre máximo, que es el ajuste más holgado, y se calculará a partir de la siguiente condición, que es el agujero en condición del material mínimo menos el eje de condición de material mínimo. Ahora tendríamos las otras cotas. ¿Le puedes regresar a la diapositiva 10, Saúl? Ok. La condición mínima del material para el eje o elemento interno sería de 0.500 milésimas, mientras que la condición mínima del material del agujero sería de 0.505 milésimas. Haciendo esta diferencia, nos daría una condición de material máximo de 0.005 milésimas. Tenemos la siguiente, por favor. Eso. Y ahora tenemos otro tipo de ajuste, que es un ajuste de interferencia. Surge cuando 2 partes deben de presionarse juntas, ya que el eje tiene la condición de ser más grande que el agujero. Cuando surge esta condición, siempre existirá una interferencia entre ambos, y normalmente para hacer el ensamble se requiere de una herramienta o una máquina para hacerlo, ya que se tiene que ejercer una fuerza entre estas 2 piezas. Como podemos ver en la figura, las dos tolerancias que tiene el eje
vienen siendo mayores que las del agujero. Esta es una de las condiciones que se tiene que cumplir. Y la fórmula para obtener la menor cantidad de interferencia es la menor cantidad de material que hay en el eje menos la menor cantidad de material que hay en el agujero. En este caso, la menor cantidad de material en el eje es de 0.498 milésimas y para el agujero es de 0.497 milésimas, lo que nos daría una interferencia o una menor interferencia de 0.001 milésimas. Y la cantidad estricta de interferencia o la mayor cantidad de interferencia es teniendo la mayor cantidad de material en el eje, la cual corresponde a 0.500 milésimas menos la mayor cantidad de material en el agujero, que sería de 0.495 milésimas, lo que nos daría una interferencia máxima de 0.005 milésimas. El siguiente. Bueno, ahora como ya se estaba mencionando, aquí tenemos la condición máxima del material. Este nos indica el tamaño de una pieza o la función que existe cuando se tiene la mayor cantidad de material. Aquí tenemos dos características, la externa y la interna. La externa nos dice que se encuentra en la condición máxima del material en su tamaño más grande y la interna nos dice que es la condición máxima del material en su tamaño más pequeño. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de la condición máxima del material, que sería, como les decía, la máxima de lo más grande y la máxima del más pequeño, siendo del agujero y del eje también. La que sigue, por favor. Así como existe condición máxima del material, también existe la condición mínima del material. Esta, por lo contrario, nos dice que la pieza contiene la mínima cantidad de material que permite la tolerancia considerada, tanto para el eje como para el agujero. La que sigue, por favor. Bien, el sistema de barreno único de acero único. El límite mínimo del diseño del barreno va a ser la dimensión básica dada, y el límite máximo del diseño del barreno va a ser la dimensión básica más la tolerancia total. El límite máximo de diseño del eje o de la flecha será la dimensión básica menos el claro mínimo, y para el límite mínimo del diseño del eje se va a restar la tolerancia total al límite máximo del diseño. Podemos ver un ejemplo a continuación. Bien, aquí tenemos una imagen de un barreno y una flecha, en el cual vamos a poder ver que en las partes rojas van a ser las tolerancias del eje y del barreno respectivamente. Siguiente, por favor. En este caso, el diámetro... Siguiente, por favor. En este caso, el diámetro va a ser de 1 pulgada y se va a aplicar un ajuste RC7. Para esto se van a dar los valores de más menos 0.0020, 0.0025 y menos 0.0012. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos un diámetro de 1 pulgada, entonces identificamos donde dice 0.710 milésimas a una 0.190 milésimas, ahí va a estar nuestro diámetro en medio. Entonces vamos a tener que para la tolerancia del hueco tenemos una tolerancia de menos 0.0000 y de más 0.0020. Ahora la luz mínima va a ser de 0.0025 y la tolerancia del eje va a ser de más 0.000 y de menos 0.0012. Ahora si nos vamos a la parte izquierda a un lado de la tablita, tenemos que del barreno es 1 pulgada más 0.0020. Este va a ser nuestro límite máximo y nuestro límite mínimo va a ser 1 pulgada. Con esto podemos concluir que nuestra pieza va a poder ser más grande, pero no va a poder ser más pequeña de 1 pulgada. Y para el eje es lo contrario. Tenemos que del eje es 0.9975 más 0.000 menos 0.0012.
Entonces, aquí nos quiere decir que no puede ser más grande, pero sí puede ser más pequeño. Siguiente, por favor. Aquí tenemos sistema de eje único. Como ya se dijo en el sistema de agujero único, este igual va a tener sus límites máximos, pero esto más que nada enfocado al eje. El límite máximo del diseño del eje será la dimensión básica. El límite mínimo del diseño del eje será la dimensión básica menos la tolerancia total. Y el límite mínimo del diseño del agujero será la dimensión básica más el claro mínimo. Para el límite máximo del diseño del agujero se sumará la tolerancia total, límite mínimo del diseño del agujero. En el caso de que el ajuste sea con interferencia, el límite mínimo del agujero será el básico menos la interferencia máxima. Como se vio en el ejemplo pasado, las tolerancias en color rojo y el claro y todo lo demás se ve en los dibujos del diseño, donde tú vas a poder determinar los límites básicos, dada que es la tolerancia que te dan en el inicio, y de ahí, para saber las máximas y mínimos del eje y del agujero, vas a tener que restar o sumar respectivamente a lo que te digan las pequeñas reglitas que te acabamos de mencionar. La que sigue, por favor. Aquí vamos a tener la simbología de tolerancias geométricas. ¿Te puedes acercar un poco, por favor, Sol? Donde podemos ver un sinfín de símbolos, uno que otro que ya conocemos, que ya hemos visto anteriormente en clases anteriores, pero estos son detalles individuales o relacionados, detalles relacionados o símbolos suplementarios. Esto es dependiendo a su forma, o si es a la forma, al perfil, a la orientación, a la ubicación, al de centro. ¿Esto qué quiere decir? Veamos, vamos a tomar un ejemplo, los primeros dos ejemplos que se ven ahí de los símbolos. Por ejemplo, el primer símbolo que se ve en la parte superior es rectitud, se ve una línea. Esto quiere decir que si tú, cuando tengas una pieza y tú pones con el respectivo formato el símbolo de rectitud y al lado un porcentaje de 0.002 milésimas, eso quiere decir que tú le estás dando una tolerancia de 0.02 milésimas a tu pieza para que esté dentro, obviamente, de las zonas de la tolerancia ya mencionadas, pero la pieza tiene que estar recta. ¿A qué me refiero? Si tienes un cilindro, tiene que estar completamente recto en sus tolerancias máximas, pero si tú le das esa tolerancia, dices, ok, debe estar recto, pero puede tener una pequeña desviación de 0.002 milésimas. Esa es la tolerancia máxima que vas a tener. En la planicidad, si tú pones el símbolo y digamos le pones un valor de 0.005, estás diciendo que esa pieza, dentro de los límites de tolerancia establecidos, va a tener, ¿cómo podemos explicar esto? Digámoslo así, la tolerancia, entre menor le pongas tu tolerancia, más plana va a ser tu pieza en la superficie. Esto se refiere a esta tolerancia de planicidad. Se va a la superficie de la pieza. En la que sigue, por favor. Aquí podemos ver los símbolos de los modificadores. Por ejemplo, en el símbolo que es una M adentro de un círculo, es las condiciones máximas del material. La S en círculo de un círculo es independientemente del tamaño de la función, y la L las condiciones del material mínimo. Simbología especial es la P sobre un círculo. Para identificar un identificador de dato es un rectángulo con una A adentro en medio de dos renglones. En símbolo de distintos de referencia, el círculo con una A y una I, perdón. Símbolo de control de funciones. Obviamente no nos vamos a aprender todos los símbolos en este momento, pero como les di en los ejemplos pasados, es bueno que se vayan familiarizando con este tipo de términos para que vean cómo funcionan, para qué nos van a servir, qué nos van a indicar. Por ello, en las siguientes diapositivas se va a ver más a fondo esto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos observar ya el orden de los elementos de este control de características. Como podemos ver, primero se
se observa la característica geométrica, después la referencia de dato principal, tenemos por tercer lugar la referencia del dato secundario, un modificador si es que se va a utilizar, la referencia del dato terciario, después el diámetro, ¿no? Que es un descriptor de la zona, y la tolerancia de las características, y otro modificador si es que se tiene que utilizar pues, algún otro modificador como pues para referencia o algo así. La que sigue, por favor. Aquí ya podemos observar de lo que sería un plano. Como ven, pues contiene la pieza, sus cotas, sus vistas y también su cuadro de datos. Pero aquí lo que nosotros tenemos que observar pues son los rectangulitos, que es donde viene la información. Como les comentaba, al principio se tiene que poner las características geométricas y pueden observar ahí pues las tres que hay, solamente las tres tienen modificadores que se ponen en el cuarto lugar, y por último, pero no todas contienen datos de referencia de dato secundario. Algunas únicamente tienen un dato primario y pues casi todas tienen el diámetro, porque es como lo que se utiliza, y sus tolerancias. Eso es muy importante. Las tolerancias es como que lo que más importa de aquí, al igual que los modificadores. La que sigue, por favor. Bueno, otras características a tomar son los datos. Un dato se considera se puede considerar un plano, un punto de superficie, una línea o eje de un objeto. Se supone que un dato es exacto. A partir de esta ubicación se establecen las dimensiones. Hay muchos conceptos que hay que tomar en cuenta dentro de los datos. Hay que pensar en lo que es la función, el proceso de fabricación, los métodos de inspección e incluso la forma de la pieza. Un ejemplo del dato, en el ejemplo anterior, en el plano anterior, aquí se muestra lo que es la letra A y hace referencia al plano en el que está puesta la pieza. Otro dato, pueden llegar a ser hasta 3 datos, como ya se mencionó anteriormente, donde indique ya sea el acoplamiento con otra pieza o incluso la funcionalidad de la pieza o su proceso. Otra característica es la característica de plano de referencia. Esta característica se toma en cuenta la planicidad de una superficie exacta y se compara con la superficie real de la pieza. Esto generalmente está asimilado con lo que es el cálculo de la rugosidad, ya que aquí muestra qué tan rugosa o qué tan fina está la pieza en su superficie. Aquí, por ejemplo, un ejemplo aquí en el plano anterior, tenemos aquí en la parte de una cilindricidad con una tolerancia de 5 milésimas de pulgada. ¿Esto qué quiere decir? Que esta parte debe ser totalmente cilíndrica, dándole una tolerancia en su superficie de 5 milésimas de pulgada comparada con otra superficie exacta. Estas superficies exactas son regularmente materiales cerámicos, como lo es el mármol, ya que estas pueden trabajar en superficies. Se puede trabajar con una superficie muy fina y sirve como comparación para realizar la comparación con la superficie real de la pieza. Los modificadores. Los modificadores se utilizan junto a los símbolos de control de las características para identificar cómo las tolerancias de tamaño afectan la zona de tolerancias geométrica. Los modificadores que más frecuentemente se van a utilizar son los de condiciones máximas de material, MMC, que si lo recordamos es el símbolo de un círculo con una M adentro, o independientemente el tamaño de las características, RFC, que es el símbolo de un círculo con una S adentro. Como podemos ver, si puedes revisarle por favor, Saúl, en el ejemplo.
Si nos acercamos ahí podemos ver que donde tiene el diámetro de .010 tenemos un modificador, si se dan cuenta, es el de máximo material permisible. En la parte de abajo tenemos el otro modificador, el RFC, independientemente del tamaño. Como se pueden ver, así es como se utilizan o como se tienen que simbolizar estos modificadores y estas tolerancias. Ahí podemos ver que el símbolo de antes del modificador es el de un diámetro, como pudimos ver en los símbolos anteriores, donde se le da de un .010 de tolerancia, y al lado se le pone un modificador, ya sea independientemente del tamaño o de las máximas características, ya sea la M o la S. La que sigue, por favor. Y a continuación se va a explicar mejor o más detallado estos modificadores. Bueno. Bien, el MMC, o por sus siglas en inglés, o condición máxima del material, nos va a indicar la mayor cantidad del material posible para un objeto. Este símbolo se utiliza en control de función, que significa la tolerancia geométrica, que solo va a afectar el tamaño de la pieza. Y la posición real es la única característica geométrica que implica el MMC. Siguiente, por favor. El RFS, que es el independientemente del tamaño de la función, significa que la tolerancia geométrica, a diferencia del MMC, afectará cualquier tamaño producido de cualquier objeto. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos aquí lo que es la posición verdadera o posición real, como también se conoce. La posición verdadera implica la condición máxima del material y es la ubicación teórica exacta de la línea central de una característica. Esto nos dice que controla la ubicación de una zona de tolerancia cilíndrica dentro de la cual se encuentra la línea central de la función que va a realizar. Las tolerancias reales de posición se establecen como si fuera un descriptor de la zona de tolerancia del diámetro. También tenemos lo que es la tolerancia posicional cero, que es la consideración de tolerancia cero que se puede aplicar a cualquier característica geométrica. Esta no importa la característica. Aquí podemos resaltar 4 puntos, que es que la cantidad máxima del material de la zona de tolerancia es 0.0000. También el agujero está ubicado en una posición verdadera perfecta y a medida que el tamaño pues real se aleja de la cantidad máxima del material, la zona de tolerancia aumenta. Y la tolerancia es mayor en la cantidad de material. La que sigue, por favor, vamos a ver un ejemplo. Bien, ahí tenemos ya un ejemplo de lo que sería pues que podemos observar que la zona de tolerancia que se toma en consideración es el efecto combinado de los controles de función y de la cantidad máxima del material. Con esto, bueno, en ese ejemplo podemos ver que se establece una zona de trabajo y representa condiciones extremas en la condición máxima del material. Estas condiciones nos ayudan a determinar la holgadura en las partes proyectadas. Ahí les dejamos un link con información más detallada, ya que pues por el tiempo no pudimos explayar tanto, pero en el link también viene información. Con esto terminamos nuestra presentación. Si tienen alguna duda, pues se las podemos aclarar. Bueno, yo nada más habla Hidalgo. Quiero hacer el comentario de que la diapositiva sería una buena idea que la presenten, la suban al grupo, porque sí la vi hasta cierto punto completa, y para poder complementar nuestro proyecto con esto que están presentando ellos más adelante. Sí, igual. Eso sería todo. Sí, igual tenemos la traducción ya de las páginas correspondientes, igual se las podemos compartir. Ahí viene igual más detallada la información. Se les va a compartir la presentación. Ajá. Adelante, Garnica.
Tengo una duda. Bueno, es que no me quedó muy claro un concepto, el de R era MMC y el otro era el que tenía la S en el círculo. Ese no me quedó muy claro. Bueno, ¿a qué se refiere? Creo que era la... Esa. Son modificadores. Este es independientemente del tamaño de la función. ¿Puedes regresarle al tamaño, Saúl, por favor? Al ejemplo de la página anterior. El ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos esos dos modificadores, Garnica. En la parte inferior se ve la S, que es independientemente del tamaño. ¿Qué quiere decir? Que esa tolerancia no la vas a cambiar. Esa es independientemente del tamaño. Esa tolerancia, aunque tú tengas, digamos, ahí una tolerancia de más, menos 2, si le quitas menos 1, la tolerancia del diámetro de 0.010 va a quedar ahí, no se va a mover, es independientemente del tamaño. En la parte de arriba, la que es la MMC, el símbolo de la M, esa quiere decir que si tú tienes una tolerancia de más, menos 2 igual, y tú le quitas, digamos, estás dentro de la tolerancia, pero tienes más 1, la tolerancia de ahí sí se va a mover, porque no es independientemente del tamaño. Si tú le quitas, digamos, 1, se le tiene que agregar 1 a la tolerancia del 0.10, entonces sería 0.01. Así es esto. En cuanto más te vas alejando de la tolerancia, más se va alejando ese modificador y el trabajo queda independiente del tamaño. No sé si contesté tu duda o sí, no, sí la contestaste. Es que sí tenía nada más duda en eso, la diferencia, más que nada. No, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, yo creo que los comentarios de sus compañeros respecto a compartir la información habría que mejorarla en lo siguiente. La secuencia en que explicaron la condición de máximo material y mínimo material debería de ser primero antes de dar los ejemplos de cómo se consiguen las tolerancias mínimas y las tolerancias máximas de los ajustes. Otra cosa que es oportunidad para mejorar es que no se incluye en esta presentación los tipos de ajustes explicados gráficamente. Ahí falta presentar los tipos de ajustes. Y reitero, la secuencia de explicar perfectamente cuál es la condición de máximo material para un agujero o para un perno. También hacer mención que el sistema de agujero único es de aplicación general y por lo mismo nada más se hace el ejercicio de este sistema. En cambio, el sistema de eje o flecha único es precisamente cuando las flechas tienen cambios de diámetro, cambios de secciones transversales. Es cuando se aplica ese y por lo cual es de menos utilización. En lo referente a las tolerancias geométricas, no hagan una traducción literal porque precisamente limita la comprensión. Por ejemplo, si bien la traducción literal de datums pudiera ser dato, eso confunde, ¿no? La traducción literal. En realidad, a lo mejor el español no es tan conciso como el inglés y nosotros utilizaríamos la definición concreta de lo que es un datum. ¿Qué es un datum? Antes de hacer la traducción. Porque si le hago la traducción literal, pues ya me perdí, ¿no? Es preferible, en lugar de poner una sola palabra, que no la tenemos equivalente en español, pues decir la definición de lo que es un datum es un plano de referencia ideal. O si quieren simplemente con decir plano de referencia, datum es igual a plano de referencia. Y entonces todas las demás figuras se comprenden cuando se varía el plano, pero siempre aparecerá una línea que representa el plano teórico de referencia, ¿no? Entonces es una de las recomendaciones. Y la otra
igual, ¿no? Hacer mención a la geometría de cada una de las tolerancias geométricas antes de explicar algún caso. Si no suena abstracto, explicar sobre todo con gráficos que están en el Madsen lo que es una planicidad, lo que es una tolerancia verdadera, una localización verdadera, un true position, la perpendicularidad. Con esas tres que se indiquen gráficamente se mejoraría la posibilidad de que sea comprendido el resumen, la presentación, lo que compartan con sus compañeros. La otra que hay que explicar claramente es lo de los modificadores, ¿no? O sea, se refiere a que la tolerancia geométrica afecta la tolerancia dimensional. Si nosotros ahorita estamos hablando concisos en el lenguaje, si utilizamos otros términos, ya no entiendo. O sea, hemos estado hablando desde el principio que es una tolerancia dimensional y una tolerancia geométrica. Ok, pues hay que decirlo así. La tolerancia geométrica, cuando está afectada por un modificador, afecta de una manera u otra la tolerancia dimensional. Y especificar precisamente con claridad lo que es una condición de máximo material. Un modificador como M se usa exclusivamente para modificar cuando la dimensión está en condiciones de máximo material. Pero para que me comprendan eso, tuve que haber explicado perfectamente qué es condición de máximo material desde el tema de las tolerancias dimensionales. Entonces, insisto, cuando hay un símbolo modificador de M, significa que la tolerancia geométrica solamente afecta a la dimensión del máximo material. Y cuando es S, significa que la tolerancia geométrica afectará tanto a mínimo o máximo material la dimensión de la pieza. Y como decía, ¿no? Ya sea que se agrega esas tolerancias geométricas, ¿no? Afecta y explicarlo, ¿no? Esa es la recomendación para que mejoren la presentación y la compartan. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Por ahora no, ingeniero. No, creo que entonces modificaríamos los puntos que nos dio y ya después compartíamos la presentación con nuestros compañeros. Y ya después la comparten, no nada más hagan estas mejoras. Sí, claro. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Otra oportunidad es cuando después lo ideal sería que expliquen qué es la condición de máximo material, qué es la condición de mínimo material, y que ya después utilicen cómo se afecta ese concepto para obtener las tolerancias mínimas y máximas, los ajustes mínimos y máximos, y poner las fórmulas, pero legibles, están muy pequeñitas. Pónganlas grandotas, que se vea que son simples restas, ¿no? Sí, está bien. Esa es la otra recomendación. Pues adelante con el siguiente tema. Exactamente. Ahora los dejaríamos. Perdón, maestro Abraham, por el tiempo me acelero. Sí, no se preocupe. De cualquier manera, ya hemos comentado que podríamos hacer los comentarios posteriormente, pero bueno, nada más de forma rápida. No sé si más bien quisiera que los demás me dijeran si sí bien quedó explícito o muy bien explicado para ustedes qué es la diferencia entre una tolerancia geométrica y una tolerancia dimensional. ¿Quién me podría decir con sus palabras? A ver si sí quedó bien claro lo que es eso.
¿Qué diferencia hay entre una con la otra? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie nos puede apoyar en eso? Quiere decir que no quedó tan claro. Porque el tema es GD&T, entonces, ¿qué es la diferencia entre una tolerancia dimensional y una geométrica? ¿O cómo las identifico? ¿No hay quién? O bueno, si ustedes del equipo les podrían reafirmar a sus compañeros cuál es la diferencia entre una tolerancia dimensional y una geométrica. Una tolerancia dimensional es aquella que se ocupa para diseño, y esta tolerancia dimensional solo abarca lo que es la mínima información en cuanto a ya sea longitud o algún diámetro, ya sea ángulo. Y la tolerancia geométrica te indica las características de dicha dimensión, ya sea la concentricidad, la planicidad, la planicidad en cuanto a superficie, la forma geométrica de la pieza. Y bueno, estas características geométricas tienen que estar muy claras tienen que ser claras, y su uso debe ser correcto para que se pueda satisfacer la exigencia de la fabricación de la pieza. Ok, ¿y cuándo usaría unas y cuándo usaría las otras? Se usarían dependiendo a su funcionalidad o a su, ¿cómo se dice esto? A su exactitud en cuanto a referencia de la pieza. Si la pieza es muy estricta en cuanto a dimensiones o en cuanto a forma geométrica, se utilizan este tipo de tolerancias, bueno, de características geométricas. Y si la pieza llega a ser muy sencilla o no te pide mucho dentro de lo que es si no te pide mucho dentro de lo que es ¿cómo podría decir? Si no te pide una pieza muy fina, o sea, puede tener un rango de tolerancia que no sea muy relevante, se utilizan solamente lo que es las dimensiones. Ok, por ejemplo, si voy a hacer un ensamble, ¿cuál les uso? ¿Cuál de las dos? Ingeniero. De igual forma, podría ser que las tolerancias dimensionales se utilizarían para interpretación de planos, mientras que las geométricas las podríamos usar o son más comúnmente utilizadas para cuando realizamos el diseño de estos, porque es cuando vamos pues es como previo a la manufacturación del producto. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Espero que ya con esto los demás hayan tenido un poquito más de panorama de qué estamos hablando. Sí, quería hablar, ingeniero Magdaleno. Lo más cuando lo preguntó con un ajuste, digámoslo como lo que hemos estado viendo, que es un cilindro y un barreno, se puede utilizar una tolerancia geométrica, que es la de rectitud, donde dice que tu eje tiene que tener cierta rectitud, cierta tolerancia de rectitud, para que no se vea una deformidad o pueda entrar bien. Por eso siempre se dice que estas tolerancias tienen que estar dentro de los límites de tolerancia ya dados, de los máximos. Dependiendo. Okay. Perdón. No, sí, ya, con eso sería todo. Okay. Bueno, espero que con estos comentarios pues haya quedado un poco más explícito lo que es el GD&T.
Y pues sí, adelante, por favor, porque si no nos comemos tiempo. Adelante, siguiente equipo. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha, perdón? Sí. Sí. Poquito, pero sí. Gracias. Muy buen día, compañeros. El día de hoy nos toca presentar el tópico selecto de la quinta sesión, metodología 321 para diseño de herramental y dispositivos modulares de inspección flexible. El equipo se conforma por los ingenieros Campos Vázquez, Hernández Nicanor, Rodríguez Castellanos y su servidor Romero Pérez. Nuestros asesores son el ingeniero Alfredo Bernal Rodríguez, el maestro en ciencias Abraham Martínez García y el ingeniero José Armando Rodríguez Mena. Comenzamos con la presentación. Muy bien, comenzamos con la metodología 321, en la cual una vez que se tiene la pieza con las tolerancias, esta pieza de trabajo se debe estar correctamente colocada mientras se realiza el trabajo. Cuando la pieza de trabajo tiene una variación es porque la posición de trabajo no es la correcta. Por lo general, cuando el ingeniero del producto ya tiene las tolerancias y las especificaciones, es cuando se procede a hacer el diseño mediante la localización de las piezas, mediante un control de la pieza de trabajo, la cual va a garantizar la localización de la pieza de trabajo, mantener la localización deseada y restringir la deflexión de la pieza. Las teorías y técnicas que utiliza el ingeniero de procesos para mantener este control de la pieza son las teorías de equilibrio, los conceptos de localización y el control geométrico. Bien, por favor. Este control de la pieza se hace mediante dispositivos de sujeción y de localización. El diseño de estos localizadores y sujetadores controlan directamente la restricción de sus grados de libertad. En la parte de abajo podemos observar localizadores cilíndricos y de diamante, y del lado derecho localizadores BIM. Siguiente, por favor. La simbología que vamos a estar utilizando, como se puede observar del lado izquierdo, el triángulo hace referencia a la vista lateral de un localizador. Un triángulo con un punto en el centro hace referencia a la vista superior de un localizador que está oculto. Un triángulo con una cruz en el centro hace referencia a la vista superior de un localizador. Una flecha hace referencia a un sujetador. Una flecha dentro de un triángulo hace referencia a un localizador y a un sujetador. Un cuadro con la letra F a un soporte fijo, un cuadro con la letra A un soporte ajustable. Bien, por favor. Bien, como lo habíamos dicho, el ingeniero de procesos es el que, mediante técnicas y teorías, va a hacer el control de la pieza. En esta se basa en la teoría de equilibrio, la cual va a restringir los grados de libertad en el espacio, en un espacio de 3 dimensiones. La siguiente, por favor. Esta teoría de traslación nos dice que si nosotros aplicamos una fuerza sobre la pieza en un eje X, como se puede ver en la figura, este va a tener un movimiento lineal transversal sobre esa dirección que se está aplicando a la pieza. Entonces, se dice que esa pieza está en un desequilibrio.
Entonces, para tener el equilibrio de este movimiento de traslación, se debe de aplicar una fuerza igual, pero en sentido opuesto. Bien, por favor. Tenemos también el equilibrio de rotación. Como nos muestra la figura, nos dice que para tener el equilibrio de rotación se debe de dar una fuerza proporcional al momento que se está dando. Aquí se puede observar en la figura, en la parte de arriba, puede ser proporcional. Al momento nosotros de tener la pieza de trabajo ya estática en movimiento de traslación sobre el eje X, si nosotros aplicamos una fuerza sobre el eje Z, va a tender a rotar sobre la posición del eje X, como se muestra en la figura. Entonces, para contrarrestar este movimiento de rotación, se debe aplicar un momento igual opuesto a este. Y así nuestra pieza está en equilibrio. Y esta teoría de equilibrio aplicado es ingeniero de procesos, ya hace el equilibrio de la pieza mediante la colocación de los localizadores y de las fuerzas de expresión. Como se puede observar, los triángulos son sujetadores. Localizadores, ¿no? Localizadores, perdón, sí, y las flechas, como habíamos dicho en la tipología, son los sujetadores. El siguiente, por favor. Bien, ahora como concepto de localización, este equilibrio se va a dar mediante fuerzas de sujeción y localizadores. Por lo tanto, el concepto de localización se aplica únicamente al uso de localizadores. La siguiente, por favor. Este movimiento en el espacio, si analizamos nosotros una pieza en las tres dimensiones X, Y y Z, podemos ver que esta describe tres movimientos de traslación en sentido positivo y negativo en el eje X, positivo y negativo hacia arriba en el eje Y positivo y negativo en el eje Z, al igual que tres movimientos de rotación en sus respectivos ejes. Haciendo por estos seis movimientos, y por lo que se puede decir que pueden ocurrir un total de 12 grados de libertad o 12 movimientos de la pieza. Siguiente, por favor. Y se puede observar, siguiente, movimiento de traslación hacia arriba es un grado de libertad, hacia abajo 2, siguiente, Z positivo 3, Z negativo 4, X positivo en quinto grado de libertad, X negativo en sexto, rotación, podríamos decir, tomando referencia Dios en la derecha, positivos y a la izquierda negativos, siguiente, por favor. Sobre el eje Y hacia la derecha positivo, rotación positiva, 7, 8, sentido opuesto, el siguiente. Sobre el eje Z, negativo, y el décimo grado de libertad sobre el eje Z, un sentido positivo de rotación, 11 en el eje X de rotación y el grado 12 de libertad sobre la rotación en el eje X. Siguiente, por favor. Esta metodología de localización 321 nos dice que, por ejemplo, aquí nosotros al colocar un localizador en el eje Y hacia abajo,
en la parte inferior de la pieza, vamos a restringir el movimiento de traslación en ese sentido. Si colocamos un segundo localizador en la parte inferior, a restringir el movimiento sobre el eje Z. Y si nosotros sobre esa misma cara colocamos un tercer localizador, vamos a detener la rotación sobre X. Ahora, al colocar un cuarto localizador sobre la segunda superficie más grande, vamos a restringir el movimiento de rotación sobre el eje, rotación sobre el eje Y. Cuando aplicamos un quinto localizador sobre el eje, sobre esa misma cara, la segunda, vamos a dentro de traslación por equipo. El sexto localizador que va a ir en la cara más pequeña, vamos a restringir el movimiento de traslación sobre el eje X, dándonos así una restricción de 9 grados de libertad. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de un exceso de localizadores es cuando existen más de 6 localizadores en otra pieza. Con la localización de la metodología 321 es suficiente para proporcionar una localización perfecta de nuestra pieza de trabajo. Siguiente, por favor. Vamos a producir un video de cómo se puede observar esto. No, era el otro. Sistema de localización 321 para el cual Por favor, me dicen si se escucha. En este ejemplo explicaremos el sistema de localización 321 para el cual sí se escucha. Muy bien, lo voy a repetir entonces. Sí, se escucha. Gracias. En este ejemplo explicaremos el sistema de localización 321 para el cual utilizaremos este objeto. Si recordamos, existen 12 grados de libertad. 2 grados de libertad sería en X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, y Z positivo y Z negativo. Los otros 6 grados de libertad son en rotación a esos ejes. Tenemos 2 grados de rotación sobre el eje Z, 2 grados de rotación sobre el eje Y 2 grados de rotación sobre el eje X. Estos 6 grados de libertad más los 6 grados de libertad anteriores suman los 12 grados de libertad que puede tener una pieza. Comenzamos utilizando 3 localizadores para la superficie más grande de la pieza. Primero ejemplificaremos qué sucedería si solo usamos un solo localizador. Ahora utilizaremos 2 localizadores. Por lo tanto, solo lograremos la estabilidad con 3 localizadores. A continuación utilizaremos 2 localizadores para restringir 2 grados de movimiento. En este caso, evitaremos el movimiento sobre el eje Y y la rotación sobre el eje Z.
Estos dos localizadores deben de ir en el claro lateral más grande de la pieza, en este caso sería esta superficie o esta superficie. Utilizaremos un solo localizador, el cual ya está restringiendo el movimiento sobre el eje Y, pero si yo aplico la fuerza desde este punto, generaría un momento y generaría una rotación sobre el eje Z. El segundo localizador en el otro extremo, y de esta forma ya no se generaría un momento y estaría totalmente restringido el movimiento de traslación sobre el eje Y. Por último, utilizaremos este localizador para restringir el movimiento en X negativo. De esta manera quedaría completamente localizada nuestra pieza. Por lo tanto, si hay más de 6 localizadores en la pieza por controlar, existe un exceso de localizadores. Entonces, recapitulando los grados de libertad restringidos, uno de ellos es sobre el eje Z negativo. Otro grado restringido es la rotación sobre el eje Y, la rotación sobre el eje X, la traslación positiva en Y, la rotación sobre Y la traslación negativa sobre X. Estos serían 9 grados de libertad restringidos. Para restringir los otros 3 grados de libertad se utilizarían otros dispositivos, pero estos ya se llamarían dispositivos de sujeción. Muy bien, continuamos con el control geométrico. Este se va a generar, este control geométrico es aquel control que está en relación a la mayoría de las piezas de trabajo, no son en su mayoría de forma de un cubo, por lo que estas, para tener su localización, se necesitan de técnicas especiales para hacer su localización correcta. El control geométrico es mejor cuando los localizadores están distribuidos sobre una base más amplia. Siguiendo. Para tener un buen control geométrico, buen control geométrico, las fuerzas de sujeción tendrán menos tendencia a desplazar. Las irregularidades superficiales causan menos variación si los elementos están extendidos. Las fuerzas de las herramientas no desplazarán las piezas, y el desgaste de los localizadores tiene menos efecto en la posición de la pieza de los localizadores separados. Y por favor. Estos son unos ejemplos de algunas formas que podemos encontrar de piezas de trabajo. Las siguiente, por favor. De la forma rectangular. No, regresa. En la forma rectangular tenemos que el mejor control se va a tener colocando 3 localizadores sobre la superficie más grande. Como se observa ahí, 3 localizadores sobre la superficie más grande. 2 localizadores se colocan en un extremo lateral y en este caso es la segunda superficie más grande de la pieza. Y el último localizador se colocará sobre un extremo. También tenemos nuestro cilindro corto, un cilindro corto, en el cual para este existen algunas reglas que se deben de utilizar, las cuales son 3 localizadores se colocarán en uno de los extremos planos, como se observa, y por favor, para descerrar el zoom.
De ahí se colocarán 2 localizadores sobre el borde circular. En este caso, para un cilindro corto con 5 localizadores se tiene una buena localización de la pieza, y para evitar una fricción en la rotación de esta, se coloca alrededor del centro, cuando sea necesario, un 6º localizador, pero con 5 localizadores se tiene muy bien la ubicación y el control de la pieza de trabajo. En un cilindro corto, lo siguiente, por favor, es que es un cilindro largo, al igual que en el cilindro corto, con 5 localizadores tenemos nuestra perfecta localización y control de la pieza, solo que en este caso 4 localizadores se colocarán sobre la superficie cilíndrica en un patrón de 2 localizadores cerca en cada extremo. Como se observa, 2 localizadores en los extremos cerca y un localizador en un extremo plano, y el 6º localizador, cuando sea necesario para evitar la fricción, se debe de colocar en el centro para evitar la rotación. Como siguiente tenemos un ejemplo vamos a ver un ejemplo de esta metodología que hemos estado viendo de los localizadores. ¿El otro video, perdón? No, es ahí el ejemplo, el primer ejemplo. La siguiente diapositiva. Ah, sí, lo siento. Son localizadores de una pieza circular de una chapa metálica. Siguiente, por favor. Como se muestra en la figura, nos dice 3 localizadores tendrán que ir sobre la superficie. Esta pieza en general se estudia como un cilindro corto. Como ya habíamos, como lo había mencionado anteriormente, 3 localizadores se colocarán sobre la superficie cilíndrica plana. Siguiente, por favor. 1. Ahí en los 3 localizadores. Siguiente, por favor. Nos dice que 3 localizadores irán fuera de la cara cilíndrica. Irían de esta forma los 2 localizadores. Y en este caso, para evitar una rotación, se colocará un localizador en esta posición. Siguiente. Sobre esta vista se puede observar también dónde iría ese 6º localizador para evitar la rotación de la pieza. Bien, ahora les presentaremos lo que es la localización cuando una pieza está barrenada. Cuando está barrenada, es crítico esa superficie para poder localizar la pieza desde ese barreno o agujero. Cuando la dimensión que se obtiene se toma desde la línea central del barrenado, es conveniente hacer la localización a partir de ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Si vemos en la imagen superior, podemos observar que se cumple la regla de los 6 localizadores. Son 4, bueno, como igual lo vimos en la simbología, se ven 4 triángulos con un punto en el centro, que significa que son los localizadores ocultos. En la vista frontal podemos ver que se encuentran por debajo, que es en la superficie más amplia, y después la regla nos dice que van 2 en la superficie siguiente más amplia, que son en la parte de la vista, se ve en la vista superior, en la parte de abajo, y puede ir un localizador en el barreno, dentro del barreno.
Esto restringe como lo vimos ya anterior en las diapositivas anteriores, restringe el movimiento paralelo en uno de los ejes. Bien, también se puede ser localizada, como se ve en la parte de abajo, con los tres localizadores en la parte de la superficie más amplia, un localizador en la segunda superficie más larga y dos localizadores en el barrenado. Esto, al tener un solo barrenado, no podemos evitar el giro. Sin embargo, ¿le puedes dar la siguiente? Cuando ya existen dos barrenados o dos agujeros, ya se restringe totalmente el giro de nuestra pieza, y si vemos cumple con la misma regla de los 6 localizadores, 4 en la parte inferior que están ocultos, uno, se pueden localizar de dos formas, que es como una es como la de arriba, donde se colocan 3 localizadores en la parte, en la superficie más amplia, un localizador en la segunda superficie más larga, y 2 localizadores en los barrenados. Si vemos, ya estos 2 localizadores ya restringen el movimiento en 2 ejes, los de los barrenos. También se puede localizar, como en la parte de abajo, con 2 localizadores en un barreno, un localizador en el otro barreno y los 3 localizadores en la superficie más amplia. Siguiente, por favor. Bien, en las diapositivas anteriores se nos habló de los tipos se nos mencionó un poco de los tipos de localizadores o de pernos al momento de montar una pieza. ¿Le puedo dar la siguiente? En la parte izquierda podemos observar que se encuentra un perno. Es un perno redondo, en el cual podemos observar el plano. Nos dan el diámetro del barrenado, nos dan la localización de dicho barrenado, nos dan la tolerancia de la localización del localizador, de la localización del localizador, y para obtener el diámetro de del localizador, es el diámetro nominal del barrenado menos la tolerancia del diámetro de ese barrenado, menos la tolerancia de la localización del barrenado, el cual nos da un diámetro de localizador del punto 488 pulgadas. Ese localizador, como les repito, es de tipo circular o redondo. Después de la siguiente. Bien, aquí tenemos lo que es un perno adiamantado o localizador adiamantado, en el cual se me olvidó mencionar que por las geometrías de un perno redondo nos da dos, al colocarlo en un perno redondo, al colocarlo, al localizar, nos restringe dos, es como si es equivalente a 2 localizadores. Aquí por la geometría del perno adiamantado, por la geometría que se le da, equivale a un solo localizador cuando se coloca en un barrenado. Y bien, aquí abajo igual se muestra cómo se calcula el diámetro de este localizador que vamos a usar. Siguiente, por favor. Bien, también otro tipo de localizador que puede considerarse redondo, aunque su función es distinta, es un perno cónico. Este puede contar con un resorte en la parte inferior, y por la geometría de que tiene de cono, se puede ajustar al tamaño del barrenado que tenga tu pieza. Entonces ese es el perno cónico. ¿Le puedes hacer zoom a la parte de abajo? ¿Aquí? Sí. Bueno, ahí se muestran los errores esperados en varios pernos. Si vemos en cuanto a la tolerancia, si vemos el perno de diamante es el de .007 pulgadas máximo. El perno cónico nos da una de .0022 pulgadas máximo, y el perno redondo nos da una de .00 pulgadas. Siguiente, por favor. Bien, aquí les muestro la imagen del perno redondo y el adiamantado.
como les digo, la diferencia es que el perno redondo no es equivalente a dos, es como si tuviéramos dos localizadores en un barrenado, y el adiamantado es como si tuviéramos es equivalente a un localizador al momento de localizar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es un caso que se nos puede presentar al momento de realizar las operaciones de maquinado sobre la pieza, que es la acumulación de tolerancias. Para que esto no ocurra, se recomienda que los calibradores de inspección ubiquen la pieza en los mismos puntos que el dado, y que los localizadores en el troquel también se coloquen en la superficie en la cual podamos nosotros obtener la dimensión deseada, de acuerdo a las especificaciones de los planos que el ingeniero de procesos ya recibió. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un plano con las especificaciones que se necesitan. ¿Le puedes dar la siguiente? Aquí podemos ver las dimensiones y que el ingeniero del producto ya estableció en el plano. En este caso podemos ver que necesitamos, se va a realizar una ranura de 0.5 pulgadas con una tolerancia de una centésima de pulgada, y también va a tener una altura de 1.25 pulgadas con una tolerancia de una centésima de pulgada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que se muestra es unos bocetos que muestran la secuencia de operaciones, y a su vez también se muestran la ubicación de los puntos para los localizadores. Siguiente, por favor. En esta parte del ejemplo podemos ver que se muestran los bocetos de cómo se va a ir maquinando esta pieza para obtenerla. La primera parte es tener la pieza en bruto, y lo que se va a hacer es un maquinado en la superficie inferior. Podemos observar dónde se ubican los localizadores y ver la dimensión de la pieza en bruto, y después de haber removido el metal, la dimensión que tiene que tener con su respectiva tolerancia. En este caso no se alcanza a distinguir, pero tiene que tener una dimensión de 1 entero 3/8 de pulgada con una centésima de tolerancia. Siguiente. Bueno, no, está bien. En la segunda, tenemos que se va a realizar un maquinado, pero ahora en la superficie superior, donde se tiene que llegar a las dimensiones que el ingeniero del producto estableció en los planos y que le dio al ingeniero de procesos. Y por último se va a hacer la ranura. Aquí el problema es que si nosotros visualizamos que se obtienen las tolerancias máximas, estas tolerancias se van a ir acumulando, o al revés, o sea, puede ser las tolerancias mínimas, se van acumulando de tal modo que al final las dimensiones no están fuera de las tolerancias ya establecidas anteriormente. Siguiente, por favor. Y bueno, esto se pudo haber evitado si, por ejemplo, el ingeniero de procesos hubiera reducido las tolerancias. Más sin embargo, esto es más costoso porque requiere hacer rectificaciones y también ajustes de la herramienta. Bien, por favor. Y bueno, una solución para este ejemplo es cambiar la posición de los localizadores, ya que esto va a permitir que no se acumulen las tolerancias, y así esto va a ser menos costoso. Siguiente, por favor. Aquí está la forma correcta como se deben colocar los localizadores para que no se tenga que hacer rectificaciones de la pieza. Siguiente.
Bueno, aquí les vamos a presentar lo que es la hoja de ilustración de procesos. En este caso, en la parte superior, muestra lo que es el nombre del componente, número de componente, que se base a lo que hemos realizado anteriormente, que aparece en los diseños de detalle. Siguiente. Siguiente. En la parte inferior pues se muestra la fecha de elaboración, la operación que se va a realizar, la estación, dependiendo de la ubicación de la maquinaria. También se tiene lo que es la simbología, porque aquí se muestra la pieza ya finalizada y se muestra dónde se va a colocar y dónde se va a hacer la sujeción de esta pieza, pero ya se muestra terminada, no se muestra la pieza en bruto como en el ejemplo anterior que les enseñé. Va a la secuencia, aquí ya no se muestra. Y también podemos ver con la máquina que se va a realizar el maquinado de la pieza. En este caso, en el ejemplo, es una fresadora universal. También las operaciones que se van a hacer y sobre qué superficie se van a hacer, así como dice sujeción, pero también es localización de la pieza. En este caso le das a la siguiente, por favor. Podemos observar lo que son los símbolos que identifican cada superficie, así también como la simbología que muestra los localizadores y sujetadores y las dimensiones que queremos obtener después del mecanizado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora observaremos la hoja de procesos SME modificada. Esta se obtuvo de un proyecto pasado, diseño del producto y diseño de la manufactura de una máquina estabilizadora de salvado de arroz. Como podemos observar, esta es una hoja de procesos que integra 3 áreas de manufactura: la ingeniería de procesos, en color verde se ve, en color anaranjado se ve diseño de herramental, y también ingeniería industrial en color amarillo. Podemos observar que viene el número de operación que se va a realizar, también la descripción de la operación muy precisa, por ejemplo, ahí viene corte de perfiles y todo lo que conlleva hacer ese corte de perfiles, las unidades requeridas, el nombre y número de máquina. En este caso pone sierra de cinta horizontal. También integra el diseño de la herramental, el cual viene la herramienta. En este caso se ejemplifica con un tope de longitud ajustable. Número de herramienta. Esto depende del taller. Del área de herramental. Después el ciclo de máquina. Cuánto tiempo va a estar trabajando la máquina. Tiempo básico de operación en minutos, suplementos también en minutos, número de operarios necesarios para hacer los procesos, ritmo de producción de la pieza en turno y tiempo estándar que se mide en minutos por pieza. Este formato sirve para la estimación de tiempos. Por último, observaremos los dispositivos modulares comerciales. Nosotros estuvimos viendo la bibliografía de Carline. Es una es una compañía dedicada a los dispositivos modulares y también distribuye los sujetadores y localizadores. Bueno, ¿qué es un dispositivo modular? El dispositivo modular es como un herramental, excepto por algunas diferencias clave. Primero, los accesorios modulares se pueden ensamblar completamente a partir de componentes reutilizables listos para usar y sin mecanizar. Asimismo, muchos componentes modulares son ajustables y universales.
Finalmente, las placas y bloques de herramientas especialmente diseñados por un patrón de rejilla estándar son la base de un buen sistema modular. Aquí podemos observar en la imagen con fondo blanco, se trata de una placa la cual junto con accesorios de definición y localización se puede modificar cómo se montaría la pieza o las piezas de trabajo. También, bueno, ¿cuándo vamos a optar por un dispositivo modular? El tiempo, esto, como se mencionó en la diapositiva pasada, es muy diferente a diseñar y elaborar un herramental fijo, el cual solo sirve para una sola pieza. Entonces, con el dispositivo modular, el tiempo de entrega y los gastos necesarios para construir un herramental son a menudo difíciles de justificar. Esto es especialmente cierto cuando las tasas de producción son pequeñas y no se repite de forma regular. También los dispositivos modulares permiten una configuración rápida para producciones con poca antelación de planeación. Las aplicaciones para dispositivos modulares, una de ellas es para trabajos de una sola vez. También son ideales para piezas prototipo, dado que los prototipos a menudo se cambian o se rediseñan. También para piezas de repuestos son otra aplicación perfecta. La fijación de pruebas también es una aplicación excelente y valiosos mientras se construye o reparan accesorios permanentes. El elemento base son placas o bloques modulares, el cual el tipo, estilo y número de placas y bloques disponibles determinan la variedad de accesorios que se pueden construir y también el número de herramientas que se puede utilizar. Existe de varios tipos, lo podemos ver se pueden utilizar de forma vertical u horizontal. A continuación vemos unos ejemplos de dispositivos modulares. No tiene sonido el video, solo es la imagen. Aquí podemos observar cómo se va a montar un dispositivo modular. Como se puede observar, tiene los barrenos que forman una matriz, tienen rosca, ahí se ajustan los elementos sujetadores y los elementos localizadores. Primero son los localizadores y después los sujetadores. Estos son los dispositivos modulares. Y a continuación veremos ejemplos de sujetadores y localizadores de la industria. Podemos ver otro ya automático. Ahí se localizó una lámina, se prensó. Son para unas piezas para autos. Aquí podemos observar que primero se localiza, después se sujeta, comienzan a trabajar los brazos robóticos. Aquí hubo un error en el video.
pero ahí se puede observar el herramental. Bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Pues rápidamente, tenemos medio minuto, maestro Abraham. Bueno, ya no. Es nada más para reconocerles el esfuerzo a los dos equipos y para hacerles el subrayado. Esto es la ingeniería mecánica que el país no tiene. Y por eso el país es pobre. Y si ustedes ya tienen esta experiencia, aplíquenla para su beneficio, compártanla y esa es la felicitación. Su capacidad de aprendizaje autónomo y de colaboración, al compartirlo, mejorando algunos aspectos, pero a los dos equipos de mi parte, gracias. Igualmente gracias. Como vieron al principio, ¿no? De las presentaciones, es que el apoyo para el ingeniero es una de ellas, es su capacidad de las relaciones, y pues qué bueno que ustedes están y haciendo caso de esas tres indicaciones de competencia que nos dieron al principio. Y pues muchas gracias a los dos equipos nuevamente por su aportación al grupo. Y bueno, ahora ya falta nada más hacerlo, pero como todo la maestría se hace con la práctica. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día. Muy buen. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues ya me dijo que no me había contestado porque tenían mucho trabajo, pero que si se podría hacer la reunión, que estaba al pendiente y que estaba al pendiente, bueno, que nos dije que le dijéramos cuándo hacíamos para la revisión y que quedó que quiere que le digamos cuál fue nuestro método para seleccionar nuestro diseño. Ese video que hiciste, Sergio, quedó chingón, ¿eh? Más explícito no pudo haber quedado. Lástima de que pues, el internet no permite la resolución, una buena resolución del video, pero literal quedó bien ejemplificado lo de la restricción de los grados de libertad.
No manches, gracias Richie, la neta, sí me siento. No manches Richie, muchas gracias, la neta. Sí, salió de improviso ayer todo y creo que sí salió chido. Y pues ojalá sí les haya servido a los compañeros. Y va, entonces que tendríamos que presentar otra vez el QFD, ahí ya no entendí. Bueno, supongo que sí, ¿no? Este es el método que utilizamos para seleccionar el dibujo, bueno, el diseño ganador. Y entonces, ¿qué hacemos cuando la presentamos?